En este video vamos a hablar sobre cómo acabar con la escritura de las mujeres. Piensa en un libro escrito por una mujer y piensa ahora que estás viviendo hace 50, 60, 70 años atrás. Probablemente lo que habrás escuchado podrían ser comentarios como estos. En primer lugar, seguramente no lo escribió esta mujer. O quizás sí, lo escribió ella, pero no debería haberlo hecho. O quizás sí, lo escribió ella, pero fíjate sobre las cosas que escribió. O bien, ok, sí, lo escribió ella, pero lamentablemente solo escribió un libro. Ok, sí, lo escribió ella, pero no es una artista de verdad. Y no se trata en lo absoluto de auténtico arte. O bien, lo escribió ella, pero seguramente alguien la ayudó. O finalmente, ok, sí, lo escribió ella, pero es una anomalía. Lo escribió ella, pero. Siempre, pero. De eso precisamente nos habla el libro Cómo acabar con la escritura de las mujeres de la escritora Joanna Russ. Una escritora de ciencia ficción y fantasía que tuvo, su mayor parte de obra la escribió como en los años 70, 80, pero la verdad no tuvo mucho reconocimiento. También se desempeñaba como crítica literaria, docente universitaria y practicaba el feminismo radical. Por lo tanto, todas sus lecturas de género y sus críticas literarias partían desde ese pensamiento y planteamiento teórico, que es una de las ramas del feminismo. ¿Qué quiere decir rápidamente el feminismo radical? Que básicamente no tiene que ver con la radicalización de las acciones, sino que con ir a la raíz del problema que aqueja la desigualdad entre los hombres y las mujeres. En este caso, la raíz de esta desigualdad es el patriarcado, y lo que busca el feminismo radical, obviamente ahora ya hay muchas más cosas dentro de ese movimiento. Básicamente lo que buscaba era eliminar y erradicar el patriarcado para que se eliminara toda esta desigualdad entre hombres y mujeres. No vengo a hablar hoy día de feminismo radical, pero sí vengo a hablarles de este libro que me pareció demasiado bueno y la verdad es que quiero conversar mucho con ustedes sobre él. Este ensayo de no ficción fue publicado por primera vez en el año 1983 y esta versión en español la tradujo Gloria Fortún y fue sacada por la editorial Dos Bigotes. Eso con los datos básicos del libro, pero ahora bien, ¿de qué se trata exactamente cómo acabar con la escritura de las mujeres? En resumidas cuentas, el libro nos cuenta cuáles han sido las diferentes estrategias que la sociedad y la sociedad letrada, por lo tanto, canónica, tradicional y masculina, han utilizado para ignorar, burlarse, subestimar, condenar y finalmente acabar con la escritura de las mujeres. El libro en general se divide en capítulos y cada uno de esos capítulos es una de estas técnicas que se han utilizado para menospreciar la escritura de las mujeres explicadas por parte del autor. La primera técnica es prohibiciones. ¿Qué quiere decir con esto? Para empezar, es fundamental que seamos conscientes de que la ausencia de prohibiciones formales contra el arte comprometido no excluye la presencia de otras que, a pesar de ser informales, son muy poderosas. Vamos a explicar todo esto. Ella sostiene que hay diversas prohibiciones que, valga la redundancia, prohíben y limitan la escritura de las mujeres. Ella comienza desde esa premisa. Obviamente aquí con lo que les leí, ella nos dice que hay una regla escrita en piedra que diga que las mujeres no podemos escribir. Sin embargo, hay un montón de elementos no escritos que evitan que las mujeres se dediquen tanto a la escritura como los hombres. Como por ejemplo los estereotipos, los roles de género. Y acá ella pone dos ejemplos: la pobreza y la falta de tiempo para dedicarse a labores de ocio, entre comillas. Y eso obviamente lo podemos ligar con lo que decía Virginia Woolf en Una habitación propia. Las mujeres no tenemos o no tuvimos durante mucho tiempo una habitación propia donde poder desarrollarnos libremente de manera privada, porque todos los espacios en los que las mujeres se desarrollaban eran espacios domésticos, espacios compartidos dentro del hogar. Por lo tanto, era natural, entre comillas, que las mujeres no pudieran escribir. La segunda táctica que Joanna Russ comenta en este libro tiene que ver con la mala fe. ¿Y qué significa exactamente esto? ¿Acaso todas las personas quieren acabar con la escritura de las mujeres porque sí, porque realmente son malos? No, realmente ese no es el punto. Pero sí nos comenta otra cosa que también quiero contarles porque es muy interesante. Entonces, ¿queremos acabar con la escritura de las mujeres porque somos culpables de una conspiración consciente? Difícilmente. ¿O acaso es auténtica ignorancia?
seguro es que a veces este es el caso. Pero cuando se habla de sexismo o de racismo, debemos distinguir entre los pecados que se hacen a sabiendas, cometidos por auténticos misóginos y fanáticos en activo, y los imprecisos pecados por omisión de la buena e incluso bien intencionada gente común, inmersa en un contexto de sexismo y racismo institucionalizado que hace que cometerlos resulte muy sencillo. Esto quiere decir entonces que nosotros no actuamos de mala fe, que la gente en el mundo no actuaba de mala fe cuando no permitía que las mujeres escribieran, pero sí estaba muy determinado por el entorno social. Y acá dice otra cosa muy interesante, y es tomar decisiones sin pensar que se están tomando. Sentir vagamente que disfrutamos de ventajas sin intentar ser conscientes de cuáles son estas ventajas y de quienes no disfrutan de ellas. Aceptar creencias solo porque son lo habitual y lo cómodo. Convencernos activamente de que nuestros pensamientos tradicionales son pensamientos morales. Saber que no sabemos y preferir no saber. Defender nuestra posición social con una pasión medio sincera y medio egoísta. Este grandioso y confuso tipo de ingenuidad humana es lo que Jean-Paul Sartre denomina mala fe. Es decir, cuando una parte de la sociedad puede hacer algo que la otra parte de la sociedad no puede hacer tanto y sabemos que esto está pasando y no hacemos nada para revertirlo, estamos actuando de mala fe. Y eso es lo que muchas veces ha pasado en el ámbito literario con la escritura de las mujeres. La academia durante mucho tiempo no se cuestionó el hecho de que no hubieran tantas escritoras, porque básicamente estábamos aceptando una realidad que se sustentaba en el machismo y en los roles de género. Todavía sigue pasando, por supuesto, pero mucho menos que antes. Pero ya que sabemos que algo está pasando, si seguimos actuando de esa manera ya sería un poco de mala fe. La tercera es básicamente negación de la autoría, cuando hacen críticas literarias y dicen, uy, este libro es tan bueno que se escribió solo. Y resulta que ese libro no se escribió solo. Hubo atrás una mujer que dedicó horas de su vida para poder editar un texto, etc. O sea, ningún libro se escribe solo, pero mucha crítica literaria fue sustentada en esa lógica, cuando en realidad lo único que hace eso es quitarle todo crédito a la persona que está detrás del escrito. La siguiente táctica es contaminación de la autoría, y ella lo explica de la siguiente forma. Una alternativa a la negación de la autoría femenina en el arte es contaminar dicha autoría. Es decir, divulgar la idea de que al crear arte las mujeres hacen el ridículo, o bien que escribir o pintar es indecente, y que por tanto no es una posibilidad para una mujer que se precie de tener dignidad, o crear arte muestra a una mujer como anormal, neurótica, desagradable y por consiguiente odiosa. La siguiente técnica es el doble rasero del contenido y consiste básicamente en considerar de mayor valor unas experiencias, un conjunto de experiencias por sobre otra. Y aquí les quiero poner un ejemplo. Hay dos libros, un libro de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y un libro que trate sobre una mujer maltratada en su hogar. Muchas veces algunos críticos literarios, algunas personas podrían llegar a decir, oh, qué lástima que en este libro de esta mujer tenga que, qué sé yo, leer las penurias que sucedió mientras fue maltratada en su hogar. Pero ¿para qué vamos a perder tiempo leyendo ese tipo de experiencias si podemos leer otras, como por ejemplo los hombres peleando en la guerra y luchando por nuestro país? Hay mucha gente que piensa que los libros escritos por mujeres no son tan valorables o que la experiencia que se narra no es tan importante como la otra. Y si bien hay una cosa de gustos, también hay un tema de menospreciar ciertas experiencias por sobre otras. La siguiente táctica para menospreciar la escritura de las mujeres, ella la cataloga como la falsa categorización, es decir, poner a una mujer, a una escritora, en una categoría que no le corresponde. La siguiente es aislamiento. Aquí tenemos, por favor, un aplauso. Sí, efectivamente, este libro lo escribió una mujer, ¡aleluya! Pero lamentablemente fue la única que lo hizo. Oh, está sola en este mundo, como si el mundo literario no fuera lo suficientemente grande, que me llega a dar risa, para que existan otras escritoras que están haciendo más o menos lo mismo que tal o cual escritora. Si hay 20 hombres escribiendo de lo mismo, probablemente haya 10 mujeres o 15 mujeres escribiendo de lo mismo, pero no, pongámosla sola, porque ¿para qué tener ahí otras
otros referentes, ¿para qué? Y mira, acabo de decir la siguiente técnica, anomalía. Ver a una escritora como algo extraño, como algo nunca antes visto. Casi verla como el monstruito de la literatura que nadie sabe por qué lo hizo, pero hizo esa gran hazaña y wow. Obviamente nadie quiere identificarse con cosas anómalas, por lo tanto es una muy buena estrategia para que no más mujeres desarrollaran su escritura. Y estas dos estrategias que les nombré, ¿qué logran? Pues la siguiente, que es falta de modelos a seguir. Si las mujeres que escriben, si las pocas mujeres que les dan el beneficio de efectivamente escribir son raras, son únicas, son una cosa extraña que no debería haber sido, ¿qué tipo de modelos a seguir vamos a tener como mujeres? Ni uno o muy pocos. Y cuando hay pocos modelos a seguir, es muy difícil que puedas inspirarte para crear tu propia historia o para crear tu propio producto artístico. Y sobre esto la autora nos dice, las mujeres necesitan modelos a seguir no solo para comprobar las maneras en que la imaginación literaria ha representado el hecho de ser mujer, sino también como garantía de que pueden crear arte sin ser inevitablemente de segunda categoría, sin volverse locas o sin por ello dejar de ser amadas. La siguiente es reacciones, y esto es súper natural y también súper humano. ¿Qué pasa cuando toda tu vida te han dicho que no puedes hacer algo o has visto que gente como tú no puede hacer tal o cual cosa? Simplemente reaccionas ante eso no haciendo nada. Easy peasy, pan comido. Si nadie lo hace, yo tampoco, ¿para qué? ¿Y eso qué significa? Quedarse en la periferia de la cultura. La siguiente estrategia se llama estética y tiene que ver con determinar en términos estéticos qué novela es buena y qué novela es mala. Obviamente ahí dejándose llevar, y aquí quiero unir a lo que dice Chimamanda, por la historia única. Es decir, medir las obras como buenas y malas con un solo referente, con una sola historia única, que es el canon. Y el canon es mayoritariamente, por no decir el 90%, masculino. Entonces, todo lo que no sea similar o medianamente similar a lo que está dentro de ese canon va a ser catalogado como malo mirados de la perspectiva estética. Sobre este último punto, Russell dice algo muy interesante que también quiero compartir con ustedes. Ella dice, cuando todas las personas vivamos en una misma cultura, entonces será el momento de tener una sola literatura. Pero este ahora no es el caso. En la cultura que tenemos actualmente, y probablemente va a seguir siendo así durante mucho tiempo, hay muchas perspectivas, hay muchas culturas, subculturas, que obviamente no admite una sola lectura de las experiencias del mundo, porque todo el mundo es distinto. Entonces, si mientras sigamos así, es ridículo tener una sola línea con la que medir, en este caso, los libros. Y ahora, dejando de lado el tema grueso del libro, quiero contarles lo que a mí más me gustó de leer este libro precioso, porque a mí me fascinó. Y me fascinó por la ironía y por lo deslenguado que es en algunas partes. También me gustó por esta rabia movilizadora que transmite al contarte y al analizar todas estas estrategias que han ocurrido a lo largo de toda la historia. Me gustó también que todas estas tácticas y técnicas las ejemplificó con autoras que vivieron en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y te mostró que las mujeres no empezaron a escribir ayer, sino que escribían hace mucho tiempo. El problema es que nadie las miraba, a nadie le interesaba. Pero las mujeres seguían escribiendo, se seguían juntando, seguían compartiendo sus lecturas. Incluso algunas se atrevieron tanto que cambiaron su nombre por uno masculino para poder ser leída. O sea, ellas ya sabían que estaba pasando esto, que siendo mujeres no las iban a tomar en cuenta, y que hicieron se cambiaron los nombres. También me gustó el hecho de que la autora reconoce que no por el hecho de que seamos mujeres nuestra escritura es buena. Ella dice, efectivamente existen libros de mujeres que son malos, tal como existen libros de hombres que son malos. Y la diferencia radica en que al menos los hombres tuvieron la oportunidad de recibir una crítica negativa. Muchas veces las mujeres, si no se cambiaban el nombre, no tenían ni siquiera esa oportunidad. Y hay una cosa que no me gustó del libro, y es que lamentablemente esto sigue siendo vigente. No todas las estrategias que Russell nos dice en su libro existen todavía, pero hay muchas de ellas que todavía podemos escuchar. Y me da mucha lástima que un libro publicado en los años 80 siga tan vigente, porque quiere decir que a pesar de que ya hemos avanzado como sociedad,
no hemos avanzado tanto en ciertos temas que pueden ser complicados, conflictivos y que obviamente nos sacan de la zona de confort. Espero obviamente que a medida que pase el tiempo pueda haber mucha más diversidad en la literatura. Afortunadamente ahora sí hay más espacios. El mundo está cambiando, tenemos que cambiar con el mundo, tenemos que estar conectados con las nuevas realidades. Y sí, las mujeres siempre han existido, siempre van a existir, al igual que un montón de otro tipo de personas en este mundo que también vale la pena leer. Yo les recomiendo muchísimo este libro, Cómo acabar con la escritura de las mujeres, porque la verdad es un texto, además de divertido, te moviliza de cierta manera. A mí al menos me pasó eso, me movilizó, me llenó como de rabia, de ganas de querer hacer cosas, te hace pensar mucho, en algunos momentos quizás un poco confuso, pero si vuelves a releer ese párrafo que estuvo un tanto complejo, después ya lo vas a comprender mejor. Y es una lectura que requiere un lector, una lectora atenta y también muy reflexiva. Así que te invito a que disfrutes este libro, que lo leas y cuéntame aquí abajito en los comentarios cuál es tu escritora favorita de todos los tiempos. Y bueno, eso por esta reseña. Yo te mando un gran abrazo y chao.